Podría hablarse de muchas cosas luego de la gira de Juan Guaidó. Sin embargo, creo que en honor y en respeto a la gente, nosotros nos vamos a ahorrar la evaluación de la gira entera, porque la gira para el momento que estamos hablando no ha terminado y no sabemos cómo va a terminar. Pero podríamos hablar de por qué ocurre esta gira y por qué ocurre esta gira, además, Alberto, y esta es mi pregunta, teniendo como epicentro Europa. Porque, a ver, él pudo haber, Juan Guaidó, salido desde Bogotá a Brasil a reunirse con Bolsonaro, a Perú a reunirse con Vizcarra, pudo haber hecho una gira por América Latina, pero no, sino que salió de Bogotá, se fue a Davos, ok, la cumbre en Davos, etcétera, y después se lanza por varios países de Europa. Entiendo que en este momento en el que estamos hablando ya va camino a Canadá. Hay rumores que dicen que podría tener un toque técnico en los Estados Unidos y una reunión con Donald Trump. Yo no lo creo. Yo creo que ese cartucho no lo van a quemar todavía. Pero no se descarta nada. Pero en todo caso, no vamos a hablar de lo que podría ocurrir, vamos a hablar de lo que ya ocurrió. ¿Por qué la gira por Europa, Alberto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Juan Guaidó en Europa? Bien. Daniel, estoy convencido de que hay un viraje en la política norteamericana hacia Venezuela. O por lo menos hay que tener esa hipótesis. Y que concomitantemente hay también un cambio relativo de la política de los manganzones estos de la MUD hacia el propio gobierno de Maduro. Que coincide, la dictadura, la tiranía, abreviémonos todo, la crápula esa que gobierna Venezuela, y ya sabemos a quién nos referimos, es lo de nombrar al embajador cubano parte del Consejo de Ministros. O sea, esa cosa tiene que ver con una inminencia de procesos. Porque lo que quiere hacer significar Maduro es que si se meten con nosotros, se están metiendo simultáneamente con Cuba. Y los cubanos están muy de acuerdo con eso porque efectivamente, si ocurriera un concurso de circunstancias que permitan hacer desaparecer la tiranía madurista, es Cuba la que está afectada a las 24 horas. Sin duda. A las 24 horas. No quepa la menor duda. Así es. Entonces, la gira en realidad no es europea. Es una gira que empieza en Colombia con una reunión clave de países del hemisferio y de Hispanoamérica, de Iberoamérica, porque está Brasil allí. Fue, entiendo, una reunión casi como pretear o parecida a lo que pueda estar, porque es una cumbre antiterrorista. ¿Sí? ¿De qué se trata de una cumbre antiterrorista en Colombia con la presencia de el gordo este del Pompeo. Del Pompeo? Y sale de ahí para España y una gira de toda Europa. Y mientras tanto aquel está rodando allá, empiezan a llegar aviones. Mira, hay toda clase de noticias. Ayer creo hubo una lluvia de paracaídas de equipos y hombres en Colombia, desde naves norteamericanas. Y una cosa nueva que yo no había caído en cuenta, muchos de los equipos desembarcados o llevados por C-130, los aviones supercargueros estos, eran de equipos de construcción de movimiento de tierra. Equipos. Dani, ahí están armando algo. Están armando algo que bien pudiera ser. Quieren aparentar pensemos que han armado algo de gran calibre porque está chorreado Maduro. ¿Tú crees que está chorreado? Sí, yo creo no te me caigas. Yo creo que esta vez sí está chorreado. No te me caigas, Alberto. No, es que escúchame, es que las realidades son las realidades. Hay una cosa que para mí hay una suma de evidencia. La pereza, chico, se va
arriesgando, digamos, desacreditar enormemente que el propio Sánchez, el presidente del gobierno Sánchez, del Partido Socialista, lo confiesa. He mandado al emisario al aeropuerto a entrevistarse con la señora para evitar un enredo de mayúsculo diplomático. ¿Bien? O sea, sale, ¿cómo? El hombre de la memoria que eres tú. ¿Cómo que se llama el que fue? ¿Ah? Ábalos. Ok. Ábalos va al aeropuerto a entrevistarse con la pereza a las 3 de la mañana, chicos. Pero es importante hacer una precisión, Alberto, porque yo creo que de esto tenemos que hablar y extendernos en esto. La información que hasta el momento se tiene del asunto es que la señora pidió hablar con alguien del partido de gobierno y envían a Ábalos, al cual se le está nombrando en los medios de comunicación en Venezuela como el ministro Ábalos. Y es verdad, él es ministro del transporte y del turismo, entiendo. Pero Ábalos tiene el cargo de secretario de organización del PSOE. Y eso es importantísimo porque es el segundo a bordo. Es decir, Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE y su segundo a bordo. El sustituto de Sánchez en cualquier combinación de gobierno es Ábalos. No solamente eso, sino que estamos hablando de que es el hombre en un partido como el PSOE, que uno mal que bien conoce, es el hombre del aparato del partido, el tipo de la organización en un partido de este tipo, socialdemócrata, que son mal que bien los partidos estalinistas. El segundo a bordo es él, y eso de alguna manera ejemplifica que debe ser un hombre de la confianza de Pedro Sánchez, su sicario, en pocas palabras. Bien, volvamos a donde quedamos. Esta gira que empieza es en Colombia, es una gira internacional de alto calibre, preparativa de algo importante, de un viraje, creo yo, porque desde hace un año viene el gobierno de Guaidó manguareando en la diplomacia y buscando unos apoyos decisivos que no se han dado, sino precisamente hasta ahora. Es más, los que tenía vinieron como diluyéndose, como olvidándose. Y de golpe se reactiva todo con una presencia física de este muchacho afuera del país, y entonces o ya negociaron con Maduro una salida suave de la tiranía para embaucarnos a todos en el bendito escenario electoral, que es lo que tú temes y yo temo, para buscar una salida al régimen con el concurso de toda esta bosta que llaman la progresía mundial, incluyendo los gobiernos europeos, por supuesto, y el Partido Demócrata y todo, que buscarían entonces una salida pactada y pautada para los próximos meses con el respaldo americano. Puede incluso ser esa la exigencia, y mientras tanto se presiona con una eventualidad militar para forzar ese escenario. Yo no discuto, Daniel, que estamos digamos, ante esa eventualidad de forzar la negociación final o de producir la negociación o de producir el cambio drástico final mediante un bombardeo selectivo. O sea, es que es eso de lo que se discute. Mira, y esto, la verdad, te voy a ser franco, yo no he sido esto de lo que, ahí viene, y yo me juego a que el pronóstico tal más cual. Hay fanáticos de que van a invadir los americanos, fanáticos de que es este año, fanáticos de que no es este año porque es la vaina electoral. Y para mí hay un hecho, chico, de bulto importantísimo, de bulto. Por orden directa de Trump, ha liquidado a Soleimani, chico, y al jefe del Hezbollah que andaba con ellos, que es la columna vertebral militar del régimen de los ayatolás iraníes, que es el gobierno y las milicias chiitas de Hezbollah, que son el principalísimo problema de Estados Unidos en el Medio Oriente. Son los mismos que instigan la guerrilla desde el Yemen contra Arabia Saudita, son los mismos que activan el grueso de las políticas acompañadas por Rusia y China ¿cómo se llama? En Siria. Es decir,
esto no es cualquier cosa la que ocurrió con la liquidación de Soleimani. Dani, quien puede lo más, puede lo menos. ¿Puede acaso sentirse atado de pies y manos Trump para zumbarle el ansiado misil a la reunión de Maduro y sus asesores en Miraflores, o lanzar el misilazo a Fuerte Tiuna con los que sueñan tanta gente para resolver este lío de una vez? Pero es que vamos a poner eso en perspectiva. No, ya va. Esto era parte de un decorado. Sí, está bien, es parte de un decorado, pero hay gente que de alguna manera, como tú bien lo dices, bueno, son teóricos de la... Son más que teóricos, yo creo que son guionistas, ¿no? Les vendría muy bien trabajar en Netflix. ¿Qué tendría que pasar? Yo creo que eso es una buena pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que los Estados Unidos y su presidente actual tomen con Maduro la decisión que tomaron con Soleimani? Bueno, tendría que ser Maduro una amenaza tanto o peor que la amenaza Soleimani. ¿Lo es en este momento para los Estados Unidos? Es lo mismo que hace un año, que hace 3, que hace 5. El gobierno venezolano es una piltrafa para las relaciones internacionales, es una excusa para Estados Unidos mantener algunas banderas X. No voy a entrar a analizar, porque eso significaría que hay que hacer una evaluación completa de la política exterior americana. Sí. Maduro es la excusa para cosas y es la explicación de otras cosas. Muy bien. ¿Qué quiere Estados Unidos con Venezuela? Inhibiéndose, quiere dar un mensaje. ¿Cómo se llama? Actuando, quiere dar otros mensajes. Se inhibió por mucho tiempo. Lo de los iraníes en Venezuela, mira, yo recuerdo hace 6 años haber hablado con un tipo que quiso verme ligado a servicios de inteligencia acá, no tengo por qué ocultarlo ya, y entonces le estoy yo planteando como si fuera una novedad lo de la conexión iraní, etcétera, y me dice, amigo Franceschi, los Estados Unidos conocen hasta el color de los interiores de los iraníes que van a Venezuela. Eso no es ninguna novedad para nosotros. Le puedo decir que todavía no revisten ninguna gran peligrosidad esos contactos del régimen, que son todo lo que ustedes dicen, perfecto, pero eso no motivaría un cambio nuestro. Vamos a seguir apostando a forzar unas elecciones. Hace 6 años, Daniel, de eso, 6 años. ¿Y tú crees que eso ha cambiado? Sí ha cambiado por la presencia de Trump en la Casa Blanca, que cambió drásticamente la línea de las opciones del globalismo de Obama y de la Clinton, como cambió la percepción de Cuba y la presión hacia Cuba, porque si no hubiese cambiado no hubiéramos visto esta batería de medidas de hostigamiento y de asfixia, porque una cosa sí debemos tener por cierta. El régimen de Maduro hoy por hoy está debilitado fuertemente en la base social de la economía de su base económica, que le daba esa permisibilidad de importar y exportar y de manejar unas cuotas de petróleo todavía. Ellos están asfixiados, Dani. Sin duda, yo no tengo duda de eso, pero yo no veo dónde pueda verse como una amenaza real, tanto como lo era Soleimani, que era un maldito, y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Menos maldito que Diosdado y Maduro? Bueno, es que entonces allí peligrosidad, pero es que ahí entras entonces en lo que de verdad le interesa a los Estados Unidos, que es cómo manejar el asunto ante la opinión pública. Y eso se puede manejar de 2 maneras. Uno, diciendo la verdad, porque tienes enfrente un personaje del cual puedes decir cualquier cosa y lo puedes acusar de cualquier cosa y todo será cierto, como es el caso de Soleimani, o teniendo a una persona a la cual puedes acusar de miles de cosas, pero tienes que convencer que todas esas miles de cosas son importantes para el pueblo de los Estados Unidos. Okay. Y yo creo que eso es lo que tienen ahorita ellos con el régimen venezolano. Una cosa de poder vender eso. Okay. Rebobina, por favor. Rebobina. 3 años antes. 3 años antes. Trump llega a la Casa Blanca para un cambio de las relaciones de Estados Unidos con el mundo entero y con América Latina en particular. Y desmontan la política pro-cubana de Obama-Clinton. Y desmonta la cabronería del gobierno americano con
el gobierno venezolano, vía Shannon y Departamento de Estado. Empieza a activarse todo un plan para desmontar eso y Estados Unidos entonces aspira a verificar que hay una oposición en Venezuela capaz de asumir el relevo de aquel. Y se caen de una mata de coco porque los norteamericanos y en particular el equipo Trump no habían comprendido, y eso sí te puedo decir, no es un problema de guionista, no sabían el nivel de imbecilidad de esa clase política nuestra. No puede ser que supieran, porque no hubieran arriesgado ni dólares, ni prestigio, ni nada. Y se jugaron a fondo, sabiéndolo incluso, porque un mes antes de lo de la ¿cómo se llama? Lo de la ayuda humanitaria, ahí el operativo ese de Cúcuta, ellos ya temían lo peor. Pero igual como que estaban casi como muy embarcados en el asunto y dejaron correr para verificar, chicos, que se cayeron efectivamente una mate de coco con los personajes de la calaña, como el que tú señalabas en tu último programa, el bichito este que está ahora de embajador. Tiene, Guanipa. Guanipa, con personajes como Guanipa, chicos, siendo factores decisivos en la política Guaidó, igual que Borges. O sea, pero ese deterioro de ese liderazgo, Estados Unidos nunca pensó, el equipo Trump nunca pensó que llegara a tales niveles. Hay otras cosas que no se dicen nunca. Es que los propios Estados Unidos eran beneficiarios indirectos de ese tipo de equipo. Por ejemplo, la negociación Citgo, que se hace con Bolton y compañía, y los bolichicos allí detrás para el manoseo de los bonos de la deuda 2020, etcétera, etcétera, hay negociados allí de los que no escapa la propia cúpula americana. Y de golpe el propio Trump constata que hay unos enredos ahí que él no entiende. Y que o ven al Guaidó, ¿cómo se llama? El Vecchio, embanderado con el Partido Demócrata. O sea, cosas que son algo así como desayunándose de que hubiera, chico, tanta torpeza y tanta estupidez acumulada en esa famosa dirección de la oposición venezolana. No estamos ni tú ni yo haciendo de guionistas aquí de nada. Sencillamente, Trump fue aprendiendo que aquel programa inicial que él tenía de hacer desaparecer a los Castros, al régimen nicaragüense y al régimen chavista, ese es su programa original hace 3 años, ¿no? Bueno, ahí están los 3, todavía están los 3, y el gradualismo con el que fue socavándole esas bases ha llegado hasta este punto donde, vas a terminar tu mandato, amenazado incluso hasta con un impeachment que no va a ser viable, por supuesto, pero que te ha costado algunos deterioros en la comunidad internacional por sentir la debilidad norteamericana y no precisamente su fortaleza. Esto tiene muchas explicaciones adicionales. La cobardía infinita, por ejemplo, de los dirigentes latinoamericanos, hispanoamericanos, incluyendo al Brasil, que todos andaban con una roncadera sobre que eran incompatibles con el chavismo y vienen siendo no solo compatibles, sino alcahuetes, o vienen siendo una cobardía infinita. Y les llevó a que escenarios como en Colombia hagan visible, chico, que no es verdad que Duque sea cada vez más fuerte por haber tenido esa línea tolerante con Venezuela y más bien se acercan a las duras realidades que solo Uribe defendía, por lo menos se dice eso de él, y que era, bueno, una especie de ala dura, pues, del proceso. Y ahora estamos entonces ante la convicción de Estados Unidos, mire, señor Duque, como que vamos a tener que ir a fondo en la cosa. Y la reunión de Pompeo, que sigue las reuniones que tuvo Pence y que tuvo Tillerson en sus giras por América, explicando que era necesario enfrentar ese régimen venezolano, y de allá para acá venía con todas las negativas, las excusas y las cobardías infinitas de ese grupo de Lima, y que han llegado al cabo de 3 años de fracaso de esa política norteamericana, porque ahí está el bicharraco Maduro todavía en el poder jodiendo con, digamos, con el tráfico masivo de drogas y con manipulaciones de todas clases hacia América Latina, a las que se ha prestado incluso el sensacionalismo típico de factores de opinión. ¿Tú crees de verdad, Dani, que hubo un plan del Foro de Sao Paulo para hacer estallar simultáneamente 8 o 10 crisis
de orden público, etcétera, en varios países. No, pero sí estoy convencido de que la gran maquinaria de guerra sucia, de fake news y de fabricación de noticias del aparato de propaganda de Rusia al servicio de la disociación antidemocrática de América Latina trabajó directamente con eso. Por cierto, ya han salido algunos informes al respecto de cómo RT, Sputnik y todas esas agencias, Hispan TV y toda esa mierda con la cual envenenan la mente de la gente en el mundo, los rusos, de alguna manera se sumó a esa labor. Yo creo que fue, en efecto, una gran operación de medios y no pasó de allí. Sí, con el problema de que varios de esos escenarios eran complicados de por sí y que no hacen compatible lo de Chile con Bolivia, por ejemplo. Lo de Bolivia también era un plan de Foro de Sao Paulo. No, lo de Bolivia fue el resultado de una repulsa popular legítima a esa bosta de gobierno, de vaina de dictadura fraudulenta del tal Evo. Y entonces, bueno, hay problemas de fondo en cada uno de esos países. En Chile descubrimos que detrás del mito, porque ahora se descubre que es un mito, el mito de la progresividad enorme de Chile como economía invencible en progreso material, resulta que hay algunas falencias importantes, algunas fallas gruesas, algunas grietas gruesas en la distribución del ingreso que hacían de Chile vulnerable, como lo fue para que de bola que hubo una simultaneidad muy sospechosa de que más de 100 estaciones de metro, etcétera, con un plan terrorista inspirado seguramente y financiado del extranjero. No te extrañes de Venezuela, pero había el hecho real de que había una indignación colectiva por una postergación de chicos de niveles salariales, por ejemplo, con los pobres viejos ganando $200 y los diputados $20,000, ¿entiendes? Por mes. O sea, hay muchas coincidencias en estas crisis, en esta oleada que sucedió, que por lo menos tuvo la virtud de echarle un susto colectivo a todo y de alertar a la propia diplomacia norteamericana. Mira, hay temas de fondo que no están siendo tocados. Ahora, pero tú sí crees que todo esto, desde la salida de Guaidó hasta decidir que su gira sea por Europa y no por Latinoamérica, responde a un viraje en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos? O sea, sí ¿dónde está ese viraje? Sí creo, porque América, lo de Latinoamérica está al día. El tacto que pueda tener Estados Unidos de estos pálpitos. No es que carezca de ellos en Europa, pero aprovecha. Tú no ves que cada vez que van a hacer algo grande montan las tales coaliciones. Estados Unidos lo que está es montando la coalición internacional, porque, a ver, o nos engañamos nosotros mismos o vemos qué hacemos. A ver, no es porque sea fatal engañarse, pero ¿cómo es esto de que el presidente legítimo de Venezuela ¿cómo se llama? Es este muchacho que no controla ni una manzana de territorio? Esta es la parte que publica Diosdado, por cierto, ¿no? Guaidó no controla una manzana de Venezuela, o sea, ni 100 casas, ni 20 casas en una manzana para justificar la existencia de un microestado que controle Guaidó. No controla nada. No puede poner preso un borracho, chico. ¿Bien? Y bien, esa falencia absoluta de golpe se la olvida. Y montan a nivel mundial una expectativa sobre el presidente legítimo de Venezuela. Por supuesto que a nosotros sí nos conviene que esa expectativa, ese mito Guaidó, funcione de alguna manera, porque esas diplomacias con cero riesgo de posar en la foto con Guaidó mientras no suelta sino una platita ahí que se la represa Vecchio, Borges y todos los vagabundos eso, y se lo cogen y putean con esos reales en Cúcuta, etcétera. Eso es una diplomacia de bajo costo en realidad. ¿Y el precio cuál es? La credibilidad. No, nadie está discutiendo credibilidades. Se apoya al gobierno legítimo. Bueno, eso, sin embargo, sacando a pasear a este muchacho por Europa y vía Canadá, etcétera, devolverse a una cita, sí o no, con Estados Unidos, porque es muy sospechoso, de verdad. ¿Por qué Trump no lo quiere ver? No lo quiere ver porque tiene una rechera que no se le ha quitado desde que agarró después de lo del fiasco
de la ayuda humanitaria, del paso supuesto de Cúcuta para Venezuela, raudo con una operación militar, no sé qué vaina, fue tal el fiasco que ese muchacho lo que salió fue por ahí a dar explicaciones a gente que estaba muy indignada en América del Sur, y no fue a Washington, no lo invitaron a Washington en aquella gira. En aquella gira, pero no podemos descartar nada porque la gira ahorita no ha terminado. Exacto. Entonces, si se da la gira, incluyendo Estados Unidos, es muy difícil que no pase, si va a Norteamérica, que no vea a Trump. Pero también puede ser que Trump escoja, fíjate, porque tú ves lo que son los pros y los contras de la vaina. También puede ser suficiente la información y las directrices que dio Trump a su secretario de Estado Pompeo para esa reunión de Bogotá, afinar todos los detalles y que ese muchacho pase por arriba de Estados Unidos, no se pare aquí o se venga para Miami, ahí al Arepaso, etcétera, y no sea una visita oficialmente asumida como la visita que ordena un cambio estratégico en la política hacia Venezuela. Ahora, pero tú crees, Alberto, en el poder de los símbolos. ¿Tú crees en el poder de lo simbólico? ¿A ti no te parece, que eso que ocurrió en España, que empezó como una aparente chapuza, pues el señor iba a ir a un país donde el presidente del gobierno se negó a recibirlo en Davos, se negó a reunirse con él en Davos, que pudo haberlo hecho, y se negó a recibirlo en España, pero termina ocurriendo entonces dos cosas. Número uno, el señor logra hacer un acto allá en la Puerta del Sol, donde reunió una buena cantidad de venezolanos y se dio un baño ahí de masa con gente del exilio, que de alguna manera es algo simbólico también. Y número dos, causó una crisis política en ese país donde Venezuela, por manpuesto, termina siendo inclusive el tema que deja en evidencia al gobierno socialista, porque entonces lo que la gente está diciendo es, bueno, pero estos tipos aquí están decididos a hacer lo que hacen. Dale, pero vamos a terminar un tema y nos metemos en este que es el más suculento. Venezuela es un problema de política interior en España, hoy por hoy. Terminemos lo de la gira y la cosa, ¿verdad? Entonces, si para Guaidó en su gira de regreso por Estados Unidos, tendría que reunirse Trump con él y entonces oficializar el apoyo a lo que venga, de parte de Trump. Yo creo que no está preparado todavía Trump para aceptar eso. Lo máximo que está preparado, pues diga ahí en una vaina aquí en Miami, le dice a la mujer, di algo ahí de Venezuela, entonces la mujer habla, la mujer de Trump echa un discursito ahí tal, entonces preparan que hay un cambio en la política yanqui. Pero no hay un riesgo de comprometer Trump la palabra con una persona que ha sido evidentemente un fiasco para la diplomacia americana en el curso de los últimos años y pico. Pero y el poder, la presencia de Guaidó, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque no lo reciba Trump en esta ocasión, aunque seguramente habrá quien lo reciba para no hacer el feo tan grande, pero de alguna manera no le serviría a Guaidó pasarse por Miami, donde está quizás el cúmulo de venezolanos con más tiempo fuera digamos, la diáspora más vilipendiada inclusive. No, y están también los grandes financistas del régimen. Y los medios que más, y los medios internacionales que más se ocupan del caso de Venezuela. Yo creo que de algo le serviría, ¿no? Y mucha plata de bicharracos, de pandilleros, de ladrones de siete suelas que están aquí toditos, o el grueso de ellos en Madrid. No, ya va. La significación del paso de Guaidó por Estados Unidos puede dejar algunas cosas más claras o más oscuras que antes. Lo concreto es, ¿se juega Estados Unidos a un cambio en su política venezolana? Creo que se está animando a dar un cambio y que lo preparó mediante esta gira mundial de, digamos, hacer visible que Guaidó tiene un apoyo internacional diplomáticamente sólido a nivel mundial. Porque haber hecho de esa presidencia absolutamente ficticia, eso lo publica Diosdado, absolutamente simbólica, digamos, caramba, endeble completamente, hacerla un baluarte de la lucha por la democracia, etcétera. Bueno, eso es parte de la mitología política que se crean a veces como digamos, necesarias en este tipo de escenarios. Resultado,
no te extrañe que haya una amenaza militar cierta de Estados Unidos en los próximos días para o provocar la negociación que lleve a unas elecciones, lo cual es una calamidad en sí misma, porque tú no puedes hacer unas elecciones limpias en ese país mientras esta manga de ampones del chavismo dirige el Estado venezolano o la parte más sensible de él, como son sus Fuerzas Armadas, su campaña electoral, etcétera, etcétera, y sus instituciones. Como los chavistas no están convencidos de que los puedan desalojar y siguen empecinados en las operaciones más pestilentes, como la de fabricarse con los elegidos de Guanipa, una directiva de la Asamblea Nacional esa de impostores. Bueno, chicos, aquí todo como que está volviendo a hoja cero. Pareciera que hay una radicalización del propio Maduro que llama a los cubanos, chicos, a meterse en el baile directamente. Pareciera que no hay acuerdo visible, sino todo lo contrario, que se va a la confrontación. Pero... y para eso entonces se prepara, sí, la confrontación en el sentido de que no van a ceder a las exigencias de, por ejemplo, un nuevo CNE con una Asamblea Nacional a la que ellos habían accedido a integrarse, pero que ahora se devuelve y montan su directiva con el tal Parra y los locos estos de la gente de Guanipa, pues entiende, en la directiva. Yo no sé, yo te veo, sabes que tu cara es un poema, ¿cómo se llama? Pones toda cara de escepticismo que yo lo pudiera cambiar. Si tú quieres hablas y las pongo yo las caras de escéptico. Pero son Alberto, no, porque yo lo que creo, mi escepticismo va a que forzar una negociación inclusive que termine, o sea, o de alguna manera enseñar el tramojo de la acción militar para forzar o para quizás hacer entender un bluff, ¿ok? Que el régimen se lo coma y diga, no, estos tipos vienen, entonces vamos a negociar y vamos a hacer las elecciones. O quizás el bluff no es para que el régimen acepte nada, sino para que los aliados o quienes están viendo el proceso de otra manera, como los europeos, por ejemplo, asuman que, no, mira, mejor vamos a poner toda la presión para que el régimen acepte unas elecciones, porque si no los Estados Unidos va a invadir. E inclusive dentro de la propia oposición diga, mira, vamos a ponernos de acuerdo aquí porque estos tipos vienen, este tipo se volvió loco y este tipo viene con los marines. X, lo sé. Pero yo siento que esa solución, esa presión y esa búsqueda de las elecciones puede ser inclusive, desde el punto de vista estratégico, una fórmula que los propios Estados Unidos busquen utilizar a sabiendas de que va a fracasar. Yo creo que lo que en este momento... ¿Qué fracasaría según tú? La solución electoral en Venezuela va a fracasar. Ah, ok, está bien. Tú lo has dicho y tú has dicho por qué. O sea, sí, yo creo que todo el mundo está claro en eso, ¿no? Pero de alguna manera eso le daría, pienso yo y te lo pregunto, eso le daría tiempo a todos los actores. Porque mientras estos tipos montan su elección, se la roban y todo lo demás, ya de alguna manera seguiría transcurriendo el tiempo, vendrían las elecciones en los Estados Unidos, se escogería a Trump por un segundo mandato y entonces ya estaría otro escenario planteado en el que otra vez el chavismo estaría de forma ilegítima en el poder y habría otra vez entonces que decir, bueno, ya a esta gente no se le puede dar más oportunidad de negociar porque lo hemos intentado todo y lo siguen haciendo igual. Pero mira, Dani, de parte mía en esta conversación hay una ventaja para mí en este caso, no por ganar discusiones, sino que yo no apuesto un bolívar, que es bastante poco, a un pronóstico. ¿Bien? Yo prefiero, te compro lo que tú has dicho, y perfectamente es viable todo lo que tú me estás diciendo. Es un ganar tiempo, que es perder tiempo para los venezolanos. Es un deterioro, chico, espantoso de las condiciones de vida de ese pobre país, donde ha aparecido el espectro más lamentable que podíamos imaginarnos. La relativa satisfacción del 2, 3, 5, 8, 10% de la población que compren sus bodegones dolarizados, mientras, chicos, se revienta de hambre, de enfermedades, de desesperación, chicos, y de penurias la inmensa mayoría de la población venezolana, lo que pudiera a su vez presagiar que puede venir estallidos sociales por primera vez en varios años, estallidos de verdad, de hambruna acumulada. Entonces, ¿cuál es el pronóstico sobre eso? Aquí está a prueba todas las políticas, incluyendo la de la MUD, que se habrá dado cuenta por fin, ¿bien?, de que, chicos, algo tienen que corregir en esa cobardía infinita con la que han manejado todo este tema desde hace 2, 3 años para acá. Porque antes por lo menos amagaban, sacaban a la gente a la calle y tal. La gente quizás no percibía que eran el pasto fácil y unos demagogos de profesión
que llevando a la gente a la calle era para traicionar a la gente en la calle. Porque tú puedes traicionar todo a nombre de todo. Y las fechas esas famosas, y la gran movilización, todo eso lo han acabado, lo han dilapidado ese capital político. Y las elecciones también las dilapidaron, hasta que les atiborraron en el hocico la gente su negativa a participar en las estafas electorales. Porque ese es el otro tema. ¿Cuáles elecciones? ¿Con qué participación? Porque mucha gente pudiera tener razones para creer que los venezolanos no se comen una, ¿cómo se llama? Una línea de participación electoral. Por cierto, si hoy anuncian unas elecciones, nosotros llamaremos a votar ¿por quién? ¿Por Caprilito? ¿Por Borges? ¿Por este muchacho Leopoldito? La dificultad que tiene ahora tu rostro para concebir esa hipótesis, bueno, es la misma mía. Yo prefiero el chico morirme 3 brincos antes de llamar a votar por un soberano traidor como son estos personajes de la oposición venezolana. Pero es que más allá de todo eso, yo voy a despersonalizar el asunto, ¿no? Porque entonces dicen que uno se lo toma personal y que entonces caes bajo en la ecuación, están esas pajas de pequeños burguesas. Modales pequeños burgueses. Yo voy a despersonalizar el asunto y lo voy a decir de la siguiente manera. A mí me parece, sinceramente, que para mí, yo me sentiría como un traidor a mí mismo si yo participo en cualquier proceso electoral que yo durante estos años he denunciado. O sea, yo considero... Para mí es fácil, hemos denunciado, pero ellos no lo han denunciado. Pero yo sí, tú lo has denunciado, yo lo he denunciado. Yo he dicho que esos procesos electorales son completamente, absolutamente fraudulentos y que ese régimen no va a salir del poder a través de un mecanismo electoral y que si se realiza un mecanismo, que puede ocurrir una cosa horrible, ¿viste? Lo peor que puede ocurrir, desde mi punto de vista, con un mecanismo electoral, es que se realicen unas elecciones y que el candidato de la oposición las gane. Eso sería lo peor que podría ocurrir, porque quedaría intacto y el chavismo se encargaría de que quede intacto el sistema chavista. El sistema chavista va a quedar intacto. Y van a poner allí a un imbécil, cualquiera al que usted quiera nombrar, de presidente títere. Y allí va a estar Padrino, y ahí van a estar todos los demás. Y en el en el tránsito de 2 años como mucho, tendremos al chavismo de vuelta y no lo saca nadie del poder. Eso es mi peor. Yo suscribo eso, no hay problema, Dani. Mira, pero a ver, ganemos tiempo para ver si vamos a España, que nos interesaba a los dos llegar a España. Pero cerrando la cuestión esta, hay un cambio que hasta se percibe en la MUD cuando allá lejano está Borges, cuando se exiló y empezó a hablar con ademanes de cierta, ¿cómo se llama?, rudeza, ¿eh? Pero es que eso se ha hecho general con el conjunto de la oposición y andan de vocingleros ahora, porque definitivamente se ven arrinconados y en el medio del mayor descrédito en la opinión pública venezolana. Han perdido 2 de cada 3 adherentes. No logran sacar a nadie, ni a un perro amiártico saca esta gente en las movilizaciones estas últimas. O sea, está bien, hay bemoles en algunas zonas del interior, todavía pueden exhibir algún pequeño músculo, en todo caso muy flácido. Bueno, resultado, como que está llegando el momento en que o corren o se encaraman y pudieran recibir el auxilio de Estados Unidos, que no tiene alternativas propias, menos aún la de un régimen de ocupación, es lo que menos le gustaría, porque quieren alguna intermediación en esa transición y hasta estos paniaguados y, ¿cómo se llama?, y meapilas de la MUD pueden servirle para una transición a la diplomacia americana. Entonces apuestan a que esto siga su curso, contando con presionar y presionar hasta favorecer la salida de Maduro, y la salida lleva implícita, tú, Dani, no te me vayas para el otro lado, que los chavistas admitan que van a salir del Ejecutivo. Lo que pueden es también hacer la vaina por escala, irse a unas elecciones de Asamblea Nacional donde con fraude mediante tengan 2 bloques políticos en esa asamblea, y entonces preparar una presidencial que sí pierdan. Esa es otra manera de perpetuar el régimen también. No, acuérdate que hay algo que no puedes perder de vista.
que de alguna manera sirve el escenario para todo esto que se está planteando, que es que hay una constituyente en marcha. Y recuerda que según la teoría constituyente chavista, después que se hace la constitución, obligatoriamente hay que hacer unas elecciones generales, unas mega elecciones, la llaman ellos. También, porque hay una nueva constitución y los que fueron electos revalidación de poder. Fueron electos por el marco constitucional anterior, por lo tanto hay que hacer unas mega elecciones. Quizás sería ese el camino que ellos dijeran, bueno, hay que hacer unas elecciones generales, ustedes no las quieren, ya vamos a hacerlas. Y en función de eso se repartirán, pero tendrán el caramelo envenenado, que quien participe en esas elecciones tendrá que aceptar la constitución que esos tipos hayan hecho. Entonces, ahí es donde están las cosas. O sea, esa manzana está envenenada de 150.000 maneras. Ahí estamos de acuerdo. Mira, Dani. Entonces, a ver, pieza clave de todo este asunto, Colombia. Colombia como eje del problema interno venezolano. El régimen del señor Duque está ganando. ¿Tú no te diste que hasta Guaidó se metió con el Petro, que andaba hablando borsería por allí, y entonces le responde a Petro? Hay algo así como, bueno, ya es fatal que mezclemos los debates internos de cada país con el debate de la presencia colombiana en la solución de la crisis venezolana, y la eventualidad de una intervención militar limitada o de gran amplitud viene desde ¿cómo se llama? Desde Colombia, desde el uso de las bases norteamericanas. Yo, como estoy curado en salud con estos debates, Dani, en noviembre de 2009, tengo yo un artículo que se llama Nuestras bases yanquis en Colombia. 2009, hace 11 años, Dani. 11 años. Para mí esa pieza clave de la estrategia geopolítica de Estados Unidos con lo de las bases en Colombia y el propio Plan Colombia ya se preparaba para las eventualidades más abracadabrantes, más raras, y las hipótesis de conflicto más extravagantes que pudieran imaginarse en Venezuela. Eso está allí y empezó a echar a andar una maquinaria preventiva, incluso con movimiento de equipos, trocas para paracaidistas, misilística y de todo. Motivos para hacer eso los tienen hace rato Estados Unidos con los preparativos guerreristas del propio Maduro contra Colombia, los movimientos hacia la frontera, la cuestión del Medio Oriente, que si la quieren arreglar de verdad, entre otros objetivos, tienen que tratar de amputar los nexos hacia América del Hezbollah y de Irán. Es decir, hay varias razones por las cuales meterse a fondo con estos bicharracos de Maduro. Bueno, entre las consecuencias de este nuevo enfoque está digamos, la relativa presión norteamericana para que también España la metan en este lío. Porque ¿qué es lo que está en España pendiente? Mira, Dani, tú sigues igual que yo la política española. Los temas venezolanos están en la cotidianidad de la política. ¿Por qué ocurre que Podemos es un partido chavista, montado por Chávez y por Maduro, financiado por ellos, y ahí también por el narcotraficante Evo, que le dan beligerancia nada más y nada menos para la existencia del gobierno de Sánchez ¿cómo se llama? O sea, para que la gente nos entienda. Si el partido chavista de España, del tal de Iglesia, el Podemos, le quita el apoyo a, ¿cómo se llama? A Pedro Sánchez. Dura 12 horas, ni siquiera 24. ¿Bien? Dura 12 horas. Entonces, el que haya ido la pereza a un aeropuerto de Madrid teniendo prohibido pisar suelo europeo a exigir de Sánchez una definición en momento en que el Guaidó está preparando su operativo mundial de legitimación para lo que venga en Venezuela, han puesto a Sánchez en el aprieto de, mira, no es fácil de la que te habías metido. Tu apoyo de Podemos y el partido chavista venezolano de España te puede salir más caro de lo que tú te habías imaginado. Esos son el tipo de cosas que no le entienden amigos muy cercanos que, por ejemplo, están indignados con por ejemplo, la presencia de Vox, que es un partido que yo considero, digamos, si yo militara en un partido en España, sería en Vox. El reclamo que hacen voces radicales sí, fundamentalmente venezolanos que ven este proceso con toda la radicalidad del caso, como lamentablemente hay que verlo, consideran una traición
a Venezuela que la gente de Vox se haya reunido con el falso opositor de Juan Guaidó. Ese es el planteamiento. Bueno, y ese planteamiento a mí me parece una, no sé, discutir de poesía será, pero de política no discute. Vox tenía la obligación de ir a esas reuniones con el señor Guaidó. Por dos razones. ¿Sí? Número uno, porque se supone que Vox está alineada directamente con las luchas por la restauración de la democracia y la libertad en Venezuela, número uno. Y querrámoslo o no, quien en el escenario internacional anda promoviéndose como el líder de ese bando es Juan Guaidó. Por lo tanto, lo menos que podían hacer era sentarse a escucharlo, en primer lugar. Esa es la razón, una de las razones. La otra que yo veo, tú me dirás las tuyas, es que evidentemente el tema Guaidó se convirtió en un caso de política interior en España, le causó un gravísimo daño al gobierno de Pedro Sánchez en su primer mes, en sus primeros 15 días, y Vox, que es un partido de oposición, y futuro dirigente de España, tiene que hacer todo lo posible por mostrarle al electorado español y a la sociedad española las contradicciones espantosas de un gobierno que dice ser democrático apoyando a una tiranía en América Latina. Yo creo que esas son las razones de Vox, creo yo. Perfectamente, digamos, aceptables tus razones. Yo no, la verdad que no se me ocurre agregar ninguna otra a esas que son las fundamentales. Puedo agregarle música si tú quieres, porque, bueno, efectivamente, el gusto de poner en entredicho a la coalición con el partido chavista de España, que es Podemos, eso no tiene precio. Y Vox lo que hace es eso. Le dice, ustedes que son los cómplices de la tiranía, ustedes que están sostenidos por un partido financiado por ¿cómo se llama?, por Maduro, y que ha mandado ese régimen tiránico a una ministra furtivamente a un aeropuerto, chicos, a las 3 de la mañana para tratar de enredar la vaina. Ustedes tienen que saber que Vox no juega centro en esta vaina y que denunciamos al gobierno de Sánchez como cómplice de Podemos y de la dictadura venezolana. Y reivindicamos que este señor que representa, ya va, hay un actor que no hemos metido en este análisis, la Plaza Mayor de Madrid llena. ¿Sí o no vale la pena, digamos, no simpatizar, pero sí estar en sintonía con, digamos, 15, 20, 30 mil personas que habían allí? Las personas que hayan ido allí, yo creo que esto es importante también saberlo, porque hay gente que estas cosas quizás no se explica lo suficiente. Yo escuchaba un razonamiento de alguien alineado de alguna manera con las cosas como no las ve, diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible que vean como un hecho extraordinario que se hayan reunido ese poco de gente en Sol, en la Plaza del Sol, si eso es muchísimo menos lo que se ha reunido en Caracas en concentraciones de otros candidatos? Sí, es verdad, pero hay un gran planteamiento aquí, que es algo que la gente no entiende. Mira, yo he estado en Madrid varias veces. El último año he estado creo que 2 o 3 veces. Y siempre me ocurre lo mismo, que es una cosa verdaderamente conmovedora, sobre todo para quienes estamos en el exilio. Estar parado en una calle en Madrid y que pasen, y tú sientas pasar venezolanos, y tú sientes que estás en Plaza Venezuela. Montado en el metro, o sea, ves a los venezolanos, sientes que estás, los escuchas, los ves, los sientes. Y a mí me pasó una cosa bien particular, por cierto, cuando estaba entrevistando a Antonio Ledesma, la primera vez que fui a Madrid, luego a mi exilio, que yo estaba en una calle parado, hablando con Ledesma, y pasaban estos muchachos que se han convertido prácticamente en el símbolo del joven venezolano exiliado, que son los muchachos que trabajan en las empresas de reparto de comida rápida en bicicleta, que veían a Ledesma y se paraban. No porque sean ledesmistas, no porque sean falsos opositores, no porque Ledesma es un tal por cual, etcétera. No, sino porque el venezolano, cuando está exiliado y ve a alguien, se para y lo primero que hace Ledesma, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuándo salimos de esto?
Sí. Eso ocurre en Madrid y en España de una forma particular. Y que esos venezolanos hayan podido ir a esa plaza, más que a apoyar a Guaidó, que es otra cosa, a mostrarse y demostrar que están allí y que los medios de comunicación españoles los hayan visto y que los políticos españoles los hayan visto, de alguna manera le sube el costo a las posiciones de esos politiqueros que están intentando hacer política, sin saber que detrás del tema Venezuela hay por lo menos 200,000 venezolanos en las calles de Madrid intentando ganarse la vida de alguna manera. Sí, correcto. Oye, bien, Dani. Capítulo aparte, el escenario lacrimoso, ridículo, teatral del señor Guaidó llorando, implorando. ¿Será verdad que ese muchacho era capaz de llorar allí en esa plaza, en ese acto? ¿Tú qué opinas? Mira, yo te digo sinceramente, yo no he visto el discurso, no he visto trato de no verlos porque no, pidió perdón por haber puesto una cagada durante un año. Ah, bueno, y ven acá, hay un momento, y por los 19 años anteriores, ¿quién nos va a pedir perdón? Porque bueno, ha sido 20. Parece que él incluye las lágrimas de lágrimas de cocodrilo de Henry Ramos y de Borges y de toda esa clase política apestosa. Mira, si el señor tiene propósito de enmienda y ha decidido pedirle perdón a la gente, yo lo felicito, porque de alguna manera sería la primera persona en 20 años capaz de pedirle perdón a la gente frente a todo lo que han hecho mal. Pero siendo que está en una actitud cristiana de pedir perdón y tal y cual y todo lo demás, hay que decir también que no basta con pedir perdón. Hay que hacer la debida rectificación. En tal sentido, y sumando... El propósito de enmienda que dicen los... Propósito de enmienda, pero sumando todo eso, a mí sinceramente, sacándome el corazón del pecho, bueno, el señor sí, se siente desbordado y lloró, bueno, cualquiera persona puede hacerlo, eso me parece completamente respetable, yo no quiero detenerme a hacer mofa de algo que en realidad no lo amerita, porque ya de por sí es lo que es. Yeah. Yo lo que considero es que no han llorado en estos 20 años los políticos más que los venezolanos que han padecido a los políticos opositores y al régimen al que ellos dicen oponerse sin hacerlo. ¿Ok? Aquí sí vamos a hablar de lágrimas, bueno, vamos a ver las lágrimas donde están, pero más allá de todo eso, es que a mí ya me dejó de importar la posición que pueda tener Guaidó, porque para empezar, esto nunca estuvo en manos de Guaidó, ni de esa clase política, sino que simple y llanamente los que deben tomar las decisiones todavía tienen cosas por hacer, todavía tienen cosas por planear, todavía tienen cosas por establecer, y de alguna manera esa clase política que más que ayudar a veces estorba, bueno, es una cosa de la cual no puede prescindir. Pero yo dudo mucho que por una lágrima o por una risa de un político venezolano se cambie el destino de Venezuela. O sea, de verdad yo lo dudo muchísimo, Alberto. Yo no sé qué piensas tú. Correcto, eso es correcto. Eso son la gestualidad, la teatralización, el manejo de los mitos colectivos, etc. Entonces es parte de ese decorado de la política que por definición pone allí actores a mentir sistemáticamente. La mentira es un arma impresionante. Es más, parece que están obligados a mentir según las normas habituales, porque si todo se manejara con verdades amargas, la vida fuera muy distinta y la política totalmente distinta. Esa juramentada hincao, eso es más o menos por todas las veces que han fallado a su palabra y necesitan mostrar, hacer show con que esta vez sí como que es verdad que van a arrepentirse o van a mostrar alguna vergüenza por lo que han hecho. En todo caso, pasa al activo del señor Guaidó su capacidad histriónica para decir que él se arrepiente de verdad de haber sido uno de los factores de estas tortas que han puesto esos opositores este año. Y bueno, ojalá le sirva para, en el caso de que tenga una política cercana a las necesidades de la población venezolana,
ese prestigio readquirido le sirva para algo. Porque hemos visto toda clase de actores en esto, chicos. Ahora que nombraste a tu amigo Ledesma, ¿tú te acuerdas, por cierto, de Ledesma en su gira por Puerto Rico, que íbamos a hacer de Puerto Rico, chicos, la plataforma de ayuda? Resulta que es una ladronera la que hay allí en esa clase política puertorriqueña. Bueno, acá quien ha salido, las mentiras de Borges, una vez que sacó toda su familia, entonces sí, aparece como un actor de primera, pero Dios mío, si te cansaste. De Borges uno tiene la imagen, chico, de aquel empujón que de vaina no lo clavó de cabeza aquel coronel en el Congreso. Y entonces tú ves la madera de la que están hechos. Borges fuera nuestro ídolo, si se volteaba aquel día que el coronel lo empujó y le echaba una mente madre, chico, y a su vez entonces lo desafiaba a pelear, a caerse a carajazo. Eso no existe en los parámetros nuestros. Hay una peor, que fue aquella imagen terrible del chavista entrando a golpes a Julio Borges, que no movió ni un músculo para evitar que el tipo, estando Julio Borges sentado, el tipo le daba y le daba y le daba. Y yo decía, pero Dios mío, ¿será que Julio Borges lo mató? ¿Será que se murió? Porque no se movía en ningún momento. Soy franco, nunca lo vi. No, es una cosa, no lo veas porque no te va a gustar. Yeah. Pero yo recuerdo todas esas imágenes, me pasan por la cabeza. Caprilito con su propuesta de ir a sacarse la rechera a tocar cacerola, ¿entiendes? Cuando acababa de vender a su país en la aceptación de esa infamia de las elecciones, chico, dejadas perder por su cobardía infinita. Recuerdo, chico, al bendito filósofo El Zulia, la marranada que hizo allí en la Esmeralda, en Caracas, cuando aceptó, chico, el triunfo de Chávez, sabiendo ese hijo de la gran peste que había ganado las elecciones contra Chávez. Pero, es que uno, ¿cómo se llama? La actuación, chico, de todo ese equipo de infame que ha dirigido la oposición venezolana y que se han puesto de acuerdo todo para que el Guaidó sea pues el símbolo de ese, porque era el que menos debía de esos pasivos de esa. No, yo creo que ahí está Guaidó juramentado, ahí está con su baño de masas en el extranjero y con su simbología que la carga en su propaganda favorable de la situación de la diplomacia mundial, y que ojalá nos depare algo distinto a la cadena de frustraciones que han significado este año. ¿Tiene la palabra para cerrar, Dani? Sí, yo creo que Guaidó es en realidad una consecuencia. Guaidó es una consecuencia, como decía Olga Guillot, la bolerista Olga Guillot, que un día ella cuenta, ¿no?, en un concierto. Yo me sorprendí mucho porque vino una muchachita, una niña muy joven, a decirme: ay, usted es Olga Guillot, señora, me encantan sus canciones, yo a usted la amo. Y Olga Guillot le dijo, ¿y cómo no me vas a amar si tú eres consecuencia mía? O sea, tu mamá y tu papá se enamoraron escuchando mis canciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Juan Guaidó? Juan Guaidó es una consecuencia. Yeah. O sea, no es que salió, no, Juan Guaidó es la consecuencia de esa clase política. O sea, Juan Guaidó es lo que esa clase política hizo con la política durante todo, y esa clase política, por cierto, bajo el amparo y la protección del Estado chavista. Así es. Esa creación que fue la generación del 2007, bueno, pero es que fíjate tú, ¿quién se hubiese imaginado en el 2007 cuando Juan Guaidó, y no me vengan a echar cuento a mí, que yo vi a Juan Guaidó llegar a Vargas siendo un ilustre desconocido, que ni siquiera en Vargas estaba en la primera línea visible? Siempre estuvo atrás en los fogones, por cierto, con mucha competencia, hay que decirlo, como tipo de aparato para ese tipo de política donde todo se mueve alrededor de los reales para la logística, de poner los autobuses, de buscar los pendones. Para eso, muy bueno. Pero echen para atrás los videos y la hemeroteca. ¿Y quiénes eran los muchachos del 2007? John Goicoechea, Stalin González, Ricardo Sánchez, Freddy Guevara, después un ratico David Smolansky. Esos eran los muchachos. Por ahí Guaidó no aparecía por todo eso. ¿Quién se hubiese imaginado que el gallo tapado estaba tan tapado? Y que era tapado, de verdad, ¿no? Ni él mismo sabía su destino. Yo creo que ni él mismo sabía su destino.
Pero, y ahí entonces entra todas aquellas cosas de Maquiavelo y la fortuna y todas aquellas cosas. Es que la política tiene muchas cosas de fortuna. Yeah. O sea, de verdad, pasaron cientos de hechos desafortunados y bueno, terminó esto. Pero bueno, señor ministro, ¿usted quiere seguir? Seguimos. Son las 4:12. Bonita forma de despedirnos tiene el señor Alberto Franceschi. No, está bien, nos vamos. Yo te iba a preguntar cuándo fue que tú te diste cuenta que las elecciones en Venezuela eran una farsa, pero como te quieres ir. Ya va. Yo tengo constancia escrita, felizmente. ¿Cuándo dejaste tú de votar? Yo voté bajo protesta por el imbécil del filósofo El Zulia y por Capelito una vez. En el 2012. Porque yo no podía, Dani, decir, bueno, solo yo tengo razón contra 99.99% de la gente. Porque para mí la política es como ahorita el tema de Vox. ¿Por qué voy yo a reclamarle a Vox que tenga mi misma discurso con Guaidó que me inhibiría de ir a visitarlo en una gira extranjera? Sin embargo, ese gesto de ir a Guaidó es político. Bueno, como político yo hice muchas cosas que yo no hubiera querido hacer, pero siempre las expliqué. Nunca mentí en lo de andar posando una vaina en la que no creo. Yo dije una y otra vez que esas elecciones eran una estafa y que nos iban a envainar. Y que los que facilitaban esas estafas, bueno, tendrían que rendir cuenta. Pero eso es muy vieja, la posición mía contra las estafas electorales. Pero la última elección en la que participaste fue la última elección de Chávez. Sí. O sea que con la muerte de Chávez murió tu participación electoral. Puede decirlo así. Chávez se llevó a la tumba el voto de Alberto Franceschi. Sí. Sí, ¿verdad? Podemos decirlo así. Quiere decir que tú nunca has votado contra Maduro. No, ya va. No, estás pelado. Nunca has votado contra Maduro. Nunca has votado contra Maduro. Sí, la elección de Capelito. Fueron 2, entonces votaste 2 veces por Capriles. No, voté 2 veces porque, claro, soy residente. El Caprilito se presenta contra Maduro con un discurso distinto al que se presentó contra Chávez. Así es. Había un endurecimiento del señor Caprilito. Y generó muchas expectativas porque aparentemente había una voluntad de corregir. Mira, eso generó tanta expectativa. Una expectativa varonil allí. Así es. Macho alfa, y entonces dijo las cosas que dijo en aquella campaña. Mira, se generó una expectativa de tal magnitud que una de las únicas personas que logró entrevistar a Capriles en esa campaña, que fue muy rápida y que fue una entrevista muy atropellada y salida de la nada, fui yo en su visita a Vargas. Y precisamente lo que yo hice en esa entrevista, que en realidad terminó siendo una crónica más que una entrevista, porque fueron como 15 minutos de conversación, lo que salió fue precisamente eso, que dije, bueno, pero este tipo no es el Capriles del tiempo de Dios perfecto. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me cambió el tipo? O sea, ¿dónde está? Y fue un trabajo que yo hice, porque se entrevistó, eso era para sacarlo en la radio, yo no estaba todavía en Radio Caracas en 13 años, y era para sacarlo en Vargas. Y la cobertura en Vargas, o sea, le prohibieron a las emisoras de Vargas que reseñaran la visita de Capriles, imagínate tú. Y al final yo terminé escribiendo eso y busqué quién lo podía publicar por allí. Y lo publicó Pro Da Vinci, por cierto. Esa lectura donde yo hice, el artículo se llamó algo con la esperanza, no me acuerdo, sí, una cosa ahí para que pasara por el filtro progre de Pro Da Vinci. Y lo que yo hablaba ayer era eso. Y yo, bueno, pero ya va, yo vi a este tipo toda la campaña del 2012 con un rosario en la mano y ahorita está aquí diciendo que Nicolás Maduro, ¿quién te va? Que esa mujer que tú tienes, esa cantidad de cosas que dijo el hombre en esa campaña, y después cuando ocurre lo que ocurre con el tipo mandándonos para la casa a bailar salsa, yo dije, oye, qué manera de engañar a la gente, ¿no? Sí, es uno de los peores cínicos que ha parido la política venezolana. ¿Verdad? Ese mismo muchacho que se extasiaba frente a Chávez, que vendió su candidatura con Chávez el 7 de octubre, chico, él se animó a que él podía ganarle a Maduro y vivía de la estupidez de creer que los chavistas iban a aceptarle ese triunfo. E hizo una campaña para ganar y la ganó. Pero el verdadero Capriles es el que se le olvida que ganó
Y a los 20 días, un mes, ya estaba, chico, otra vez amaestradito, chico, aguantando la mecha de ser, bueno, el candidato frustrado. Y él no sabía, lo que no sabía es que la gente no le iba a perdonar esa segunda vez. Eso es algo importante. Es que Capriles, su cinismo y eso que hizo en el 2013 es algo que de alguna manera lo marca para el resto de su vida. Capriles no va a ser presidente de Venezuela nunca, porque el recuerdo de su actitud en esos días es de su tal cobardía peso, infinita. bueno, sideral. Eso, o sea, panorámica, él lo va a perseguir hasta el final de sus días, de tal manera que su traición de alguna manera no quedará impune, creo yo, Alberto. Pero ya basta de hablar de Capriles. Yo sé que tú lo quieres mucho, pero ya basta. No, yo lo que me interesó porque es que andaba con un ataque de envidia infinita en estos días. Increíble, impresionante. Y ahora, porque ya va, pendejo, si está aquí, porque tú dejaste de pelear. O sea, es lo que te estoy diciendo con Olga Guilló. O sea, Guaidó es consecuencia de Capriles, de Rosales, de Ramos Alú, de Julio Borges, de las chapuzas del 11 de abril, de las compras de partido, de las divisiones infinitas de partido, de las estupideces de Leopoldo y Lilian en su novela. Todo eso, de todo eso. Lilian que reaparece en la Plaza Mayor de Madrid. La Plaza del Sol, ¿la viste? Yo creo que ya llegó el momento de terminar esta conversación. Nos estamos yendo ya al segmento de las páginas rosas. Y yo creo que ya basta, ¿no? Varieté. Chao, Dani.